Por acá tengo. Por ejemplo, Marín ha participado. Dávila Karina. Villaseca, Daniel Villaseca. Nelly Zorrilla. También Claudia Foscori. Después, ¿quién más? Ellos fundamentalmente han tenido participación. A ver, alguien que pueda reclamar su participación. Tengo a Marín, a Blanca Marín, a Karina Dávila, a Daniel Villaseca, a Patricia Nelly Zorrilla, a Claudio Foscori, ¿quién es Janet Durán? Es la compañera profesor que no cuenta con micrófono. ¿Sí? Ella es mi alumna, lo que hace que sea homónimo, era muy buena alumna. Janet Durán Vaca. Ha sido mi alumna en Villarreal. A ver, que escriba que si es uno homónimo, porque se dedicaba a historia, es una muy buena alumna en historia. Excelente alumna. Ya, comencemos entonces, ¿ya? Vamos a comenzar las clases. Demos un tiempecito más para pasar listas. Y la pregunta que le hacía a sus compañeros es que ¿dónde creen que históricamente encuentra la mayor cantidad de documentación en la época del virreinato? ¿Dónde, en qué serie? ¿En audiencias, corregimientos, extirpación de idolatría, sermones, testamentos? Bueno, testamentos no. ¿Dónde creen que encuentra? La Inquisición no tanto, porque la Inquisición fue fundamentalmente implementado para los españoles. Era prohibido implementarse en la Inquisición para los indios, que ellos llamaban, ¿no? Indios. Fundamentalmente se hizo a los españoles o los judíos, ¿no? Los que podían ser judíos. Pero la peor forma de maltrato que recibieron los indígenas, hay una documentación muy importante en archivos donde demuestra el mayor abuso, en que no es en la Inquisición, sino es en otro tipo de documentación. ¿Cuál es? Como información adicional, ¿no?
porque el tema es decir, ¿dónde se encuentra la mayor fuente de información sobre el Perú virreinal en el aspecto económico, social, cultural? Las crónicas. Las crónicas no encuentran la cantidad de miles de documentos que hay. En los cabildos. Los cabildos, sí, como es los cabildos es una cuestión que digamos muy regional, no abarcaba un sentido nacional, ¿ya? Los cabildos no abarcaba un sentido nacional. La Inquisición era una cuestión judicial de la parte de la Iglesia, pero era específicamente los españoles. Profesor, en los manuscritos. En los manuscritos, pero todo es manuscrito. ¿No? Todo es manuscrito. A ver, donde existe, donde el Archivo General de la Nación obliga a que pasen estas instituciones su documentación, porque es valioso toda esa documentación que va a ser para los historiadores o para la memoria histórica. Les obliga, ¿no?, que llegue esa documentación y luego ya el archivo hace lo que se llama, ¿qué cosa? El filtro. ¿Cómo se llama en archivo? Selección. ¿Ah? Selección no se llama. ¿Cómo se llama? Valoración. Valoración, no. Clasificación, profesor. Si es un tipo de clasificación, se llama cuando... Catalogación, profesor. ¿Ah? Se llama el proceso... ¿Catalogación? Sí, hacen todo catalogación. Todo lo que usted dice es cierto, pero el proceso de selección, decir, bueno, todo donde llega esta documentación, tiene que... no todo podemos guardar. El proceso de organización, profesor. Eso se llama descarte. Tiene que filtrar la información. Descarte se llama ese proceso, ¿ya? Hay un proceso siempre en los archivos que se llama el descarte, que el archivo general hace, el descarte. Valoración. Incluso, claro, tiene que hacer un tipo de valorización, muy bien, Carlos. Pero ese se llama un especialista, es el que hace, un archivero, es el que hace el descarte. Uno que estudia archivística es el que tiene que ver el valor de la documentación. De ahí que saber historia es importante. Ustedes, no sé cómo llamarle como carrera técnica, me parece reducido, ¿no? Imagínate una persona como ustedes que tiene que hacer el descarte de la memoria histórica y tienen que conocer, porque no van a estar toda la vida con historiadores, tienen que tener su función de clasificación. Los historiadores es para que hagan historia del Perú a partir de la documentación, pero llega un montón de documentación administrativa, política, y bueno, los archiveros, la gente archivística tiene que funcionar ahí y hacer descarte. Pero vuelvo a la pregunta. No es la Inquisición. No es porque es reducido a los españoles. No es los cabildos. Porque hay cabildos españoles, hay cabildos de indios. ¿Y qué se reduce ahí? No son los corregimientos. No son las audiencias. ¿Dónde está casi toda la documentación? ¿En la iglesia? La iglesia tal vez sea porque antes lugar, era ahí lugar donde se la los nacidos. desarrollaba, exactamente, pero alguien lo registraba. Todas las actividades de la iglesia, no solo las actividades de la iglesia, sino toda la economía del país. ¿Qué se imaginan ustedes? Y que ahora también tiene un papel importante para el Archivo General de la Nación. Tienen Los que... notarios, profesor. Notarios.
ahora se le conoce notarios. Antes, en el siglo XVI, XVII y XVIII, ¿cómo se le llamaban? Escribanos. Muy bien, ¿ya? Espinosa Bautista. Vamos a ponerte ahí y después a Blanca Novada. Ahí con su papelito. Efectivamente. Después me voy a dedicar a aquellas personas que no participan. ¿Por qué no participan? Entonces, ha participado Blanca Marín. Un ratito, el lapicero se ha cortado, voy a sacar un buen lapicero. Muy bien. Y el otro joven, Enrique Johnny Espinosa. Muy bien. Pueden participar y ir sumando la calidad de sus participaciones. Efectivamente. A Carlos Camilo Milla también, profesor. Póngale su punto. También ¿Por qué? A ver, ¿por qué me dice? A ver, usted, señora, ¿qué es lo que él puso, mi estimada? También dijo junto conmigo, dijo escribanos. Escribanos. Ah, ya, muy bien. Muy usted bien honesta. Como tiene que ser, profesor. Muy bien. Sé que tienen que hacer porque yo voy a hacer que ustedes sean honestos. No hay problema, ¿ya? El sistema a veces procura la deshonestidad de las personas. Y si hacemos un sistema donde yo prefiero que me digan que no saben a que plagien, ¿ya? Eso yo voy a procurar hacer eso. ¿Ya? A veces juzgamos a la persona, pero no al sistema que los reproduce y los crea. La gente se ve empujada por esa situación. Entonces, hay que cambiar el sistema. Un profesor donde bueno, tampoco vamos a estar relajándonos, ¿no? Pero sí prefiera la honestidad que antes el plagiar, ¿no? Porque es un robo, plagiar. Es corrupción. Y bueno, efectivamente, pues, los antiguos escribanos, que le dicen, ahora le llaman protocolos notariales, eran espacios donde comenzaban los pleitos, los testamentos, la compra de esclavos, la libertad de esclavos, la venta de terrenos, la consignación de las deudas, los préstamos, los divorcios, en fin, todo lo que hay, a la construcción. Profesor, ¿también se podía hacer, por ejemplo, el nacimiento de los niños? El nacimiento de los niños estuvo a cargo de de la iglesia. Es más, mi abuelo no existía el registro, actualmente la OMPE, quien registra a los niños. ¿Quién registra a los niños ahora? La RENIE. No existía, en mi época no existía RENIE, existía la municipalidad. ¿Ya? Para que vean cómo van cambiando y el archivero que gestiona la archivística debe saber. Por ejemplo, si es de mi generación, no se encuentra en RENIE. Ahora, lo que ha pasado es que toda la información de la municipalidad ha pasado a la RENIE. Gran parte, digamos un 90%. Pero aún, como en mi caso, ¿eh? O como el caso de mi padre,
todavía se encuentra en la municipalidad, todavía no lo han pasado a la RENIEC. Y muchos de ellos se han muerto, entonces ya no es necesario que lo pasen a la RENIEC. Ahí ya quedó la información. Entonces, antes, en mi época, sí. Disculpe, también tengo conocimiento de que las partidas que custodiaban las municipalidades pasaban a los archivos regionales. Sí. Una copia original. Sí, una copia original siempre pasaba a los archivos regionales. Por eso que algunos quieren saber sobre su familia y genealogía a los archivos. Los archivos son una fuente importante para saber trabajo genealógico. Y luego, ¿no? Luego ahora tenemos la RENIEC completamente, ¿no? Pero los niños se registraban en las iglesias. De ahí pude saber, por ejemplo, cuando trabajé en los archivos y estaba trabajando a nuestro autor, nuestro himno nacional, y como investigador supe que no tenía que ir a la RENIEC. Como investigador supe que no tenía que ir a la municipalidad. Siglo XIX y bien entrado el siglo XX, hasta 1980. Hasta 1950 la iglesia era la que mantenía toda la información de los niños, era el bautismo también. Era un registro de nacimiento y bautismo de los niños. En el momento de bautizarse le ponían qué día había nacido, qué fecha había nacido, y eso es lo que se tiene. Y de ahí supe que nuestro autor de nuestro himno nacional, ¿quién es? José de la Torre Ugarte. Torre Ugarte. José de la Torre Ugarte. No, de la Torre Ugarte es el poeta que hizo la letra del himno nacional. José Bernardo Alcedo. Bernardo Alcedo. Y son parecidos un gran historiador importante como es Carlos Raigada, que ha hecho los dos grandes tomos del himno nacional muy interesante. Pues yo quise revisar, ¿no? Porque íbamos a estrenar partituras de José Bernardo Alcedo. Y quería, porque no había ningún documento que diga dónde había, quién eran sus padres. El gran cambio en la investigación ahora es que los historiadores tienen que consignar la fuente de archivo. Hay dos tipos de trabajo, ¿ya? Dos tipos de trabajo en los historiadores. Uno es el eminentemente bibliográfico, importante, pero no construye algo, no edifica algo. Los historiadores que hacen con archivos son mínimos, contados con los dedos. Son los que están en el archivo general de la nación. Hay grandes intelectuales que iban todos los días en el archivo de la nación. Estaba ahí Del Busto, Tauro del Pino, Padre San Cristóbal, iban religiosamente, pero estos tienen a construir, digamos, con la documentación, digamos, una vida, cómo eran los libertos, cómo era la esclavitud. San Cristóbal mira cómo era la iglesia y va construyendo con documentos, va construyendo. Lo demás pueden tener tesis, investigaciones a nivel bibliográfico interesantes, puede ser, pero no hay nada como construir y crear una historia a partir de las cosas inéditas que no se han revelado. Es como entrar a un umbral desconocido, a otro mundo desconocido que
nos revela los documentos. En realidad, por ejemplo, yo he encontrado cuando en mis inicios de paleografía, ¿no?, en que hice la Iglesia de la Buena Muerte, encontraba, por ejemplo, cómo las mujeres, las tapadas, le fijoneaban, ¿no?, como boyeristas, como hombres boyeristas, ¿ya? A los curas, ¿no?, desnudos, porque en el momento que se estaban bañando, ¿no?, le gustaban observar, entonces hay una denuncia ahí. Y todo eso está en los protocolos notariales, ¿no?, que lo hacían los escribanos, ¿no? Por eso es importante la documentación, ¿no? Tiene desde construcción, desde testamento, de compra y venta de documentos, y toda esa documentación todavía está por clasificar. Veamos entonces el curso. Pero antes, recuerden que ustedes van a tener un examen un primer control. No es un examen, control de lectura nada más. Y hay que aprender a leer, no es una cosa tan fácil, sobre todo aquellos jóvenes que recién comienzan o algunos que han dejado de estudiar, ¿no? No es una cosa así, es un ejercicio. Y hay que tener una metodología para poder estudiar. Permítanme ustedes ofrecerle como un paréntesis al curso propiamente que es sobre escribano, pero que ayuden a ustedes la forma como deben estudiar, que incluso lo pueden replicar a sus compañeros, familiares o alumnos que puedan tener o colegas que puedan tener, y creo que es importante difundir, ¿ya? Ahora paso lista, creo. Vamos a más tardecito a pasar. ¿Por qué le estoy pasando la forma cómo deben estudiar, cómo deben memorizar la información? La memoria no es una cosa que podemos decir descartar como parte del aprendizaje. El archivero debe debe ejercitar su memoria. No es una cosa que como un don. Algunos tienen como un don, ¿no? Pero se puede ejercitar una memoria analítica, ¿no? Por ejemplo, yo tengo poca memoria, pero si ustedes me hablan del siglo XIX del Museo Nacional, le digo autor y fecha y año. Porque cuando uno investiga, comienza a asimilar las cosas. Yo puedo olvidarme de cualquier cosa, pero si ustedes me hablan de la pinacoteca, la primera pinacoteca pública en el Perú, lo conozco al revés y al derecho. Y eso es por la investigación. Hay un método para poder recordar las cosas. No es así que todos podemos, que todos tenemos, algunos tienen facultad y otros no tienen facultad. Existe un método de estudio para tener esa forma de que la información quede. Y no importa si tengas memoria o no, el hecho que si tú trabajas ese proceso, vas a poder recordarte más que otras personas. Veamos qué cosa es. Pero ¿qué cosa es este profesor? Es esto. ¿Quién está? Un ratito, por favor. Un ratito, voy a escribir a una persona que memorizar la información. A ver, ¿cómo creen ustedes? A ver, hay todo un proceso.
ver, vamos a ver. ¿Cómo memorizar la información? Contándolo, profesor. Contándolo, sí, pero ¿cómo llegas tú a que la información, lo que tú lees, logre asimilarse? Y eso no depende de que tú seas más inteligente, menor. El estudiar significa todo un proceso. Estudiar no solamente significa leer y tratar de memorizar. Hay todo un proceso para poder memorizar y asimilar la información. ¿Ya? Profesor, yo Ahora, lo... ¿por qué decimos que en este personaje, ¿ya? Vamos a ver. ¿Por qué decimos que este personaje, cuando ustedes están recibiendo mi clase y solo me van a estar escuchando y no apuntando, solamente le va a quedar del 100% que yo le estoy dando, es el 5%?